Continuamos en la entrevista, estamos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivio Pau TV. Vamos ahora a dialogar de un aspecto también muy importante que está siendo afectado por las lluvias, las inundaciones, las consecuencias propias de este ciclón Yaku aquí en el Perú y en la región La Libertad. Vemos escuelas deterioradas, además de que ya estaba anunciado un estado de emergencia en la educación peruana. Hoy se ha incrementado esa emergencia a raíz de estos fenómenos naturales. Entonces, la pregunta ¿es oportuno iniciar un año escolar en estas condiciones cuando muchos niños que viven lejos de sus colegios tienen que caminar horas para llegar y los caminos están dañados, las carreteras bloqueadas, desmonte, lodo en el camino? Conversamos con José Carlos Vera, consultor en gestión educativa. Él además ha sido director general de gestión descentralizada del Ministerio de Educación en el Perú y hoy nos atiende desde Madrid, España. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes aquí en Perú. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes también. Un gusto poder conversar nuevamente contigo y preocupado desde aquí, obviamente, por la muy complicada situación por la que atraviesa nuestro país. No terminamos de salir de la crisis política y la naturaleza nos sigue golpeando y sobre todo al constatar digamos, falta de previsión y planificación de las autoridades en conjunto, ¿no? Hay un tema de ordenamiento territorial, de gestión de desastres que tenemos que fortalecer muchísimo y que ante tanta evidencia durante tantos años es lamentable que todavía no podamos tener respuestas oportunas, pero de acuerdo en poder conversar sobre cómo todo esto afecta al inicio de clases. Claro, semanas atrás conversábamos, José Carlos, de esta emergencia que ya se había alertado en el país, producto de que desde el 2017, que fue el fenómeno del Niño Costero, varios colegios no habían culminado, no habían sido atendidos en su real dimensión y todavía tenían problemas de infraestructura y había mucho por hacer. Y ahora se suma estos fenómenos naturales que han pues provocado un colapso de muchos colegios aquí sobre todo en la región norte, en La Libertad. Ahora el ministro de Educación ha dicho, porque esto iba a empezar la semana anterior, el 13 de marzo, las labores educativas en todo el Perú, ha postergado una semana más y han dicho, hasta donde estamos informados, que no va a dar marcha atrás, no se puede retroceder en ampliar una semana más para que se vaya postergando el inicio del año escolar. Ante este panorama, José Carlos, con tu experiencia en el Ministerio de Educación, ¿es oportuno, resulta, diríamos, necesario que se postergue unos días más el inicio del año escolar ante este problema que estamos viviendo? ¿Cuál es tu análisis sobre esta situación problemática? Sí, Alberto, mira, aquí yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta diferenciada. Ante problemas complejos y diversos en un territorio grande como la región La Libertad, no podemos tener respuestas generales ni homogéneas para toda la región. Es lo que algunos especialistas y yo también hemos venido insistiendo en estos días. Deberíamos tener respuestas y decisiones focalizadas y territorializadas, ¿no? En nuestro país, 16 regiones, solamente 16 regiones pudieron empezar el 13 de marzo y 9 han postergado el inicio para el 20, una de ellas La Libertad. Pero solamente 2 regiones, Cajamarca y Huancavelica, han tenido decisiones focalizadas. Cajamarca decidió suspender en 2 regiones, en 2 provincias y una de esas provincias en 4 distritos. ¿En base a qué? A información que el INDECI, el COER regional y los institutos con información oficial le proporcionaron, y en base a la información que la propia UGEL tiene
de su comunidad educativa. La UGEL tiene información de dónde viven sus estudiantes, dónde viven sus maestros, por dónde tienen que transitar y cómo va a ser o cómo se prevé el estado de las carreteras y de los locales en esos ámbitos. Entonces, la recomendación en estos casos a las gerencias regionales de educación, a las UGEL, es que puedan tomar decisiones focalizadas. Yo tengo entendido que en La Libertad el 10 de marzo se evaluó esto entre el GORE con la recomendación de INDECI, y en esa decisión participaron las 15 UGEL. Entonces entiendo que ha sido una decisión conjunta, dada la gravedad de los casos. Pero si tú me preguntas, de aquí, del 20 hacia adelante, ¿qué decisión se debe tener? Yo recomendaría que cada UGEL, con sus directores de instituciones educativas, evalúen la situación y puedan tomar decisiones diferenciadas. De repente el ámbito urbano de una provincia puede desarrollar clases y los ámbitos rurales con más afectación sea necesario suspenderlas. Porque lo mismo ha ocurrido con la escuela pública y la privada. Solo la pública ha suspendido, pero la privada se ha dejado a que cada institución evalúe esa situación. Estamos tomando decisiones que terminan generando más brechas y más desigualdades entre estudiantes que están en la escuela pública y en la privada, ¿no? Eso como primera respuesta, y señalar que efectivamente en la región tengo los datos de que se han registrado 1.465 locales escolares afectados y 100 de ellos con grave afectación. Esos 100, por ejemplo, con grave afectación, tienen que estar claramente identificados, y ahí muy probablemente no se pueda iniciar el 20 y tendrá que optarse por otra modalidad, ya sea remota o ya sea encontrar otro espacio educativo, ¿no? Claro. Y a este problema de infraestructura, José Carlos, hay otro de salud pública. Tú sabes, has visto por los reportes, los medios de comunicación a nivel mundial están informando cómo están las calles y las avenidas aquí en la región La Libertad, en la capital, en la provincia de Trujillo. Se hace insostenible el poder caminar, y sobre todo niños del sector público van a tener que caminar para poder abordar un bus, una unidad de transporte. Tal vez los chicos del colegio privado tienen la ventaja de que sus padres tienen movilidad propia y los llevan hasta el colegio, los dejan en la puerta de su colegio, pero el niño que viene de La Esperanza de estudiar a Trujillo, por ejemplo, 40 minutos en bus, eso va a ser un atentado contra su salud. Si esas condiciones están identificadas, hay evidencia de ello, y no hay forma de que el tener clases presenciales no ponga en riesgo el bienestar y la salud de los estudiantes, obviamente no hay condiciones para dar las clases. Y la pandemia, si algo nos dejó, es esa posibilidad de adaptabilidad, vamos a decir así, del servicio educativo, y frente a la imposibilidad de la presencialidad podemos tener una semana o lo que sea necesario de clases remotas, virtuales, asegurando que los estudiantes y los docentes puedan conectarse para no perder más clases, ¿no? La consigna es que lo último que tenga que cerrarse sean las escuelas, ¿no? Que lo último, solamente en casos excepcionales que, como señalas, pongan en riesgo la integridad de estudiantes, docentes, de la comunidad educativa, en ese caso se cierra la escuela y se pasa a modalidad virtual. Pero si hay posibilidades de diferenciar y focalizar con la supervisión de las autoridades y el apoyo de los gobiernos locales, la opción es que podamos garantizar presencialidad, porque es la mejor forma de recuperar aprendizajes. Como conversábamos en nuestra entrevista anterior, tenemos muchísimo trabajo de recuperación de aprendizajes, de trabajo socioemocional, que no podemos perder. Ahora, esta situación climática de desastres naturales afectan también el bienestar y la salud socioemocional de los estudiantes y docentes. Hemos perdido en algunos casos también, lamentablemente, vidas humanas, hemos perdido nuestras casas, estamos viendo nuestro barrio inundado. Eso tiene una afectación, y los docentes tienen que también saber trabajar esa situación, ¿no? Entonces, lo principal es garantizar la integridad y la salud. Así Y las es. decisiones de cierre deben ser excepcionales y solamente cuando no se pueda garantizar ello, ¿no? Claro, porque te comento que aquí también en Trujillo, en la provincia de Trujillo, hay escasez de agua.
hay barrios, urbanizaciones, distritos que no tienen el servicio de agua potable. Entonces los colegios obviamente tampoco van a tener acceso a agua potable. Los niños entonces van a estar expuestos a una serie de enfermedades. Y el último punto, ya para culminar, José Carlos, tú habías mencionado que eso también tiene un impacto muy significativo en el aspecto emocional, en la parte psicológica de los niños y de la comunidad educativa en general. Cómo desde el colegio, cuando los chicos retornen ya y tengan la garantía de un inicio de año escolar en buenas condiciones, ayudar a superar esos momentos traumáticos, porque como tú lo has mencionado, familias han perdido sus casas, han sido sepultadas, derrumbadas por los huaicos, por los ríos, y se han quedado prácticamente en la calle, y ahí hay más de un niño viviendo esa tragedia. Sí, de hecho, desde ya, digamos, en el fenómeno del niño del 2017, en pandemia, y en cada evento de esta naturaleza, hay equipos multidisciplinarios de la SUGEL, de los colegios, que ya pueden ir trabajando con las comunidades, con los estudiantes, en carpas que se instalen en los espacios educativos. A veces los colegios sirven también de albergues. En esos momentos, desde ahora, se puede ir ya trabajando con los estudiantes para poder, digamos, tener actividades de socialización, de sensibilización, de terapias colectivas para ir pasando colectivamente este fenómeno. Y una vez que se retomen las clases, la prioridad, como siempre decimos, es ver cuál es el estado de salud mental, socioemocional con el que están llevando los estudiantes, para a partir de ello mapear, diferenciar y luego ya trabajar las competencias en aprendizajes, ¿no? Eso es fundamental. Si me permites, Alberto, no quería terminar la entrevista sin resaltar además que, digamos, hemos estado trabajando para el buen inicio, pero lamentablemente los procesos, como veíamos en la entrevista anterior, para el buen inicio no han estado y todavía no están del todo culminados, ¿no? Yo sigo preocupado porque en mantenimiento de los locales, claro que ahora no se puede ejecutar mucho, pero solo tenemos un 32% de retiro de los recursos por parte de los directores, ¿no? Ahora es imposible retirar el dinero para hacer, porque probablemente no se pueda hacer mucho, pero hay todavía mucho dinero que retirar para mantener los locales, y ese dinero va a ser seguramente útil para las reparaciones que se tengan que hacer. Los materiales, acá hay una responsabilidad compartida y principal del Ministerio de Educación. Solo han llegado a las escuelas de La Libertad el 37% de los materiales que tenían que haber llegado. Los docentes en la región de La Libertad solo tenemos el 78% de docentes contratados. Entonces, habíamos avanzado mucho en estos indicadores en los últimos años y estábamos llegando al 100% antes del inicio del año escolar. Lamentablemente, por las crisis, las rotaciones de ministros y tantos problemas, hemos retrocedido en estos temas, y es urgente que las autoridades del ministerio, las regionales y las locales, puedan ponerse las pilas para poder garantizar este tema, ¿no? Quería de todas maneras llamar la atención oportuna sobre la intervención. Las lluvias no deberían ser excusa tampoco para no seguir avanzando en estos procesos. Ojalá que las cosas mejoren, que se resuelvan, y con todo gusto de seguir conversando cuando lo requieran. Un fuerte abrazo. Bien, muy amable José Carlos Vera, consultor en gestión educativa. Estuvimos conversando desde Madrid, España, acerca de los efectos que trae estos fenómenos naturales en la educación liberteña y nacional. Gracias, José Carlos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias, Igualmente para ti, gracias. Así culmina la presente edición de la entrevista. Preocupados estamos entonces frente a este panorama incierto. Es lo más recomendable, como decía José Carlos Vera, consultor en gestión educativa, que se identifique la realidad problemática de cada territorio, de cada unidad de gestión educativa, para ver si están en condiciones, ya sea desde el punto de vista de la salud, la integridad del escolar y de la comunidad educativa, iniciar el año escolar. Todos queremos que los chicos vuelvan con energía, con vitalidad, con la mayor motivación a sus colegios, pero el panorama es sombrío, es incierto. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos el día lunes en una nueva edición de La Entrevista. Buen fin de semana, buenas tardes.